La Universidad Nacional y el SINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy. Los impuestos son eso, cargas tributarias que el gobierno le impone a la sociedad. Y no nos gusta pagar impuestos. Siempre encontramos excusas, ¿no? Que los pague el vecino, que los paguen otros sectores. Que mi sector no tiene que pagar impuestos. Yo pienso que tienen que pagar más impuestos los que están evadiendo los impuestos y los que tienen más dinero para pagarlos, los profesionales, los abogados, los dentistas, esos profesionales que tal vez no están pagando lo que deben, que los asalariados sí estamos pagando y no tenemos de dónde escaparnos, ¿verdad? Porque los políticos de turno siempre lo único que saben es gobernar vía impuestos y no me parece justo. Deberían de tomar algunas medidas diferentes para captar recursos, pero no vía impuestos. Creo que la solución no es más impuestos, creo que es mejor la administración adecuada de la recaudación de esos impuestos. Yo creo que yo pago mis impuestos como debe ser, pero creo que hay otras cosas que hay que mejorar. Siempre es difícil, siempre el análisis de las finanzas públicas es un tema complejo, delicado, un problema muy social, un problema muy de equidad. Pero al final de cuentas el sector público, el gobierno requiere de recursos, ¿verdad? La sociedad le pide diferentes servicios al gobierno, de educación, de salud, de seguridad, de infraestructura, etc. Y está bien que sea el gobierno el que brinde esos servicios. El asunto es que para brindarlos pues se requieren fondos. Desde hace 1 año y medio en el Ministerio de Hacienda hemos venido trabajando muy fuerte el retomar ciertos estudios que sobre todo ha habido una demanda social por producirlos. Por ejemplo, estudios de evasión, estudios de las exoneraciones, estudios de en general el impacto que tienen sobre la sociedad los proyectos fiscales. Para reforzar la capacidad interna del ministerio de elaborar estos estudios, se le pidió ayuda a la UNA, específicamente al programa de estudios fiscales. Estar un poco aparte de las presiones sectoriales que siempre van a estar, ¿verdad? Pero poder tener un hilo conductor más científico, más técnico, con más profundidad y con más visión de largo plazo. Eso me parece que es la riqueza de que un proyecto de estos pueda impulsarse a partir de un ente externo como son las universidades. Lo más importante fue la colaboración, la apertura de canales de diálogo con las universidades. Por ejemplo, ahora también se está trabajando con la Universidad de Costa Rica en otros proyectos y ya estamos planeando un par de proyectos nuevos con la Universidad Nacional. ¿Qué tal? Está usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINART S.A. Mi nombre es Maribel Quirós Jara y le acompañaré en esta oportunidad a darle una mirada al tema de la situación fiscal en Costa Rica. Durante varios años hemos escuchado hablar sobre el tema fiscal en Costa Rica, que si hay déficit, que si necesitamos una reforma. Pero por un tiempo, pues como que el tema se acabó. Sin embargo, es una situación que prevalece y a la que le tenemos que buscar una solución por el bien de todas y todos en Costa Rica. Y precisamente vamos a hablar sobre este tema en el marco del programa de estudios fiscales que tiene la Universidad Nacional, que ha venido desarrollando varios estudios en este tema y parte de ellos es lo que vamos a compartir con ustedes hoy para que
podamos comprender en conjunto más cuál es la situación fiscal en Costa Rica y qué es lo que tenemos que hacer para de una vez dar una solución que sea pues buena y duradera para el país. Y para hablar de esto nos acompaña en esta oportunidad el señor Francisco Sancho, quien es economista de la Universidad Nacional y coordinador del programa de estudios fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Maribel. También nos acompaña Luisiana Porras, quien también es economista, investigadora del programa de estudios fiscales de la UNA. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y además nos acompaña Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional e investigador del programa de estudios fiscales. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Bueno, definitivamente este tema es como de esas cosas que no deberíamos dejar de hablar en tanto no haya una solución, porque han pasado décadas y pues seguimos teniendo el problema ahí, aunque tal vez en los últimos meses pues nos hemos hecho como de la vista gorda, ¿verdad? Y no hemos oído hablar mucho más en medios de comunicación o en sitios de reunión sobre este tema, pero definitivamente pues no deberíamos dejar de abordarlo en diferentes espacios y buscar una solución definitiva. Por eso es fundamental el trabajo que realiza el programa de estudios fiscales. Y antes de que entremos a discutir un poco la situación fiscal en Costa Rica, me gustaría tal vez, don Francisco, que usted nos cuente cuál es el objetivo del programa de estudios fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bueno, reitero las gracias por la invitación, Maribel. Este programa nace con la intención de cubrir un vacío que hay en el país en relación a las investigaciones sobre el tópico fiscal. Increíblemente, no existía un espacio de investigación más neutro, para decirlo así, que es la garantía que dan las universidades en relación al tema. Bueno, eso nos permitió muy rápidamente, yo diría en 2 años, posicionarnos en un ámbito nacional, yo diría, y centroamericano, porque hay una cosa que se llama el ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que tiene sede en Guatemala. Rápidamente ellos nos contactaron y hemos hecho una serie de actividades y publicaciones conjuntas. Entonces, como que el propósito original fue empezar a llenar ese vacío y obviamente lo estamos haciendo con las limitaciones de recursos obvias que hay en las universidades, pero de muy buena manera. El Ejecutivo, tal y como lo planteó el señor viceministro de Hacienda, don Álvaro Ramos, rápidamente nos ha llamado a hacer trabajos conjuntos, don Luis Lieberman a reuniones periódicas, de tal suerte de que ha generado un ambiente que ha permitido que la Escuela de Economía, a través de este programa, se posicione de una forma seria, madura y muy propositiva, diría yo. Sí, y definitivamente un aporte muy importante, más en este momento, por cuanto, bueno, además de toda la discusión que tuvimos a lo largo de este año y el pasado sobre el tema fiscal en Costa Rica, recientemente el programa macroeconómico del Banco Central, que fue revisado a finales de julio de este año, detalló que la situación de la economía en Costa Rica es bastante favorable, pero que sin embargo hace un llamado contundente a controlar el déficit fiscal y las tasas de interés, principalmente por considerar que el déficit fiscal es el nudo de desequilibrio macroeconómico en el país. Y esta percepción la comparten algunas personas en Costa Rica, porque una mirada se dedicó a hacer un sondeo entre las y los costarricenses y ellos comentaron que consideran que el tema del déficit fiscal y el problema en Costa Rica no se va a resolver con más impuestos, sino que hay que tomar otras medidas. Generalmente se ha estipulado que el país necesita sacar fondos de sus propios medios, de sus propias arcadas. Si el plan fiscal ayuda bastante al sistema, yo creo que estoy de acuerdo. Yo pienso que tienen que pagar más impuestos los que están evadiendo los impuestos y los que tienen más dinero para pagarlos, los profesionales, los abogados, los dentistas, esos profesionales que tal vez no están pagando lo que deben, porque los asalariados sí estamos pagando y no tenemos de dónde escaparnos, ¿verdad? Porque los políticos de turno siempre lo único que saben es gobernar vía impuestos y no me parece justo. Deberían de tomar algunas medidas diferentes para captar recursos, pero no vía impuestos. Porque no da el bolsillo. De ahí todo sube y los salarios los mismos. De ahí necesitamos que nos ayuden con los salarios para poder solventar nuestros gastos.
¿verdad? Y entonces si suben esos impuestos y todas esas cosas no vamos a poder. No, porque no creo que esa sea la solución realmente. Ya se ha probado en otras oportunidades incrementar los impuestos y no se solventa la problemática. Creo que la solución no es más impuestos, creo que es mejor la administración adecuada de la recaudación de esos impuestos. Yo creo que yo pago mis impuestos como debe ser, pero creo que hay otras cosas que hay que mejorar. Bueno, y para entender mejor este tema de déficit fiscal, tal vez, Fernando, me gustaría que usted nos ayude a explicarle a la gente cuál es el origen de esta situación fiscal que tenemos en Costa Rica. Vamos a ver, nosotros hemos sido un país que históricamente ha recaudado pocos impuestos en relación con la producción, con su propia producción. En los 80, sin embargo, teníamos un nivel que era aceptable para el nivel de desarrollo que teníamos en ese momento. Costa Rica era un país que se podía catalogar como subdesarrollado y entre los países de renta baja. Estábamos ahí entre los países de menores ingresos. No obstante, cuando se viene la crisis de la deuda de los 80, el país tiene que recurrir a una estrategia para poder reinventarse e impulsar un sector nuevo, que era el exportador, y entonces empieza a promover toda una política de incentivos, de reducción de aranceles, que son impuestos a los productos que se importan, pero además crea subsidios a la exportación, una serie de cosas que empiezan a crear un hueco. Cuando nosotros hablamos de déficit, estamos hablando de una diferencia, de un faltante, de más gasto en relación con los ingresos que recibimos. Y claro, si nosotros recortamos los impuestos por los productos que traemos de afuera, le cobramos menos impuestos a las empresas que exportan y además todavía les damos un subsidio, les damos una ayuda, pues eso significaba más gasto y menos ingresos. Y ese problema no lo hemos resuelto. O sea, pasamos los 80, los 90, exactamente. Nosotros tenemos un problema que ya hemos catalogado nosotros de tipo estructural, o sea, que está metido ahí en la forma en la que concebimos la política fiscal, y eso solo se puede solucionar con una reforma amplia, que no tiene por qué realizarse toda la vez. Eso es una cosa que tal vez se ha pecado en su momento, pero que requiere tener un proceso de reformas que nos vuelva a poner en el camino de un país desarrollado, un país en vías de desarrollo, porque nosotros ya no somos un país pobre, subdesarrollado. Costa Rica ahora es un país que se cataloga como de renta media, por el ingreso que tienen sus habitantes. Entonces eso además nos hizo perder la cooperación internacional con la que contábamos en los 80s y que ayuda a países como Nicaragua a subsistir, a financiar parte de su presupuesto. Entonces recortamos impuestos por aranceles, creamos programas de incentivos a las empresas exportadoras, principalmente zonas francas, ya no tenemos cooperación internacional y la población ahora nos pide, nos exige más cosas de las que antes se pedían, infraestructura de mejor calidad, más amplia, más seguridad, más policías, proteger el medio ambiente que tiene un costo, dar subsidios a algunos sectores de menores ingresos, y todo eso cuesta dinero, y otros países lo resuelven, por supuesto, a través de impuestos, y nosotros no nos hemos querido sincerar con nosotros mismos de que esas cosas que queremos y demandamos del Estado requieren también que aportemos para poder pagarlas. Bueno, si vemos el sondeo, la gente un poco decía, bueno, no es tanto los impuestos, sino que la gente no los pague. Luisiana, ¿usted qué piensa al respecto? Aquí realmente lo que existe es un problema de cultura tributaria y es un tema de que nosotros hemos tratado en nuestras reuniones, en nuestras sesiones, que hacemos temporalmente. Al tico no le gusta pagar. No, no, es evidente. Es evidente. Pero el problema es que, digamos, transmitimos desde nosotros como personas, transmitimos ese consejo, digamos, desde los más pequeñitos. Entonces, ¿en qué momento vamos a llegar a pagar? Hemos agotado realmente todos los recursos y es necesario que empecemos a pagar. ¿De dónde vamos a tener o a satisfacer esos recursos que requerimos para salir adelante? Entonces, es necesario ir atacando ese punto, esa cultura. Necesitamos pagar. No pagamos, pero además queremos seguir recibiendo servicios del Estado. Sí, claro. Francisco. No, vamos a ver, como que el tema es fácil de plantear, difícil de resolver. O sea, si yo tengo... Todos sabemos qué pasa y cómo se resuelve. Exactamente, yo tengo menos ingresos y mayores gastos, y tengo que ver cómo o reduzco gastos o aumento ingresos. O las dos. Lo que sí no se vale es lo que está pasando en este momento, que pidiendo créditos, yo tranquilizo el tema, no vuelve a aparecer, salvo hoy con nosotros,
pero nadie habla del tema fiscal. ¿Cómo lo está resolviendo? A través de un proyecto de deuda externa, cuando en esencia no está resolviendo el desbalance entre ingresos y gastos. Menuda tarea tienen los ministros de Hacienda en este momento y el Ejecutivo en general. Ahora, lo que es cierto es que también es ingrato decir que la gente no quiere pagar impuestos en general. Una de las posiciones nuestras en relación a la reforma fiscal que se discutió en todo este periodo era que nosotros nos oponíamos sistemáticamente al aumento del impuesto general de ventas, que es lo que tenemos de un 13 a un 14%. Porque nos parecía que el impuesto de ventas es sumamente regresivo, por excelencia es regresivo. Es decir, no considera los ingresos, sino que lo pagamos todos, independientemente del ingreso. Pero sí decíamos que era importante empezar a ver quiénes eran los que no estaban contribuyendo en la sociedad y que tienen que contribuir con un mayor peso. Yo pongo ejemplos contundentes a los muchachos en las aulas y el público cuando hablo con el público. Yo pago más impuestos que una de las cooperativas más grandes de este país, que ya exporta. Ya no, hace días exporta. Bueno, yo pago más impuestos. ¿Eso es justo? Eso es injusto. Es injusto pedirle al pueblo que pague el 13 al 14%, mientras que esa cooperativa no paga, o mientras que la zona franca no pague impuestos. Entonces, ahí un poco empiezo a revolver la canasta. Entonces, no es que estamos recetando un aumento generalizado de impuestos. Lo que estamos diciendo es que hay que empezar a darle vuelta a la cosa. Que el impuesto de renta, que es el que pagan las utilidades fundamentalmente, sea el soporte del desarrollo de nuestro país y no el impuesto de ventas. Por supuesto que aquí me estoy metiendo con la gente que tiene más dinero en este país. Que son los que tiene más pagan dinero. menos que usted. Y aquí yo quiero decirle algo, dejarle algo por ahí. La política fiscal no es neutra. No es neutra. La política fiscal tiene perdedores y ganadores. Claro. En esta alianza que se dio, y probablemente algunos sindicatos se van a enojar conmigo con lo que voy a decir, los grandes ganadores fueron los empresarios. ¿Y los perdedores quiénes fuimos? Bueno, la gente no necesariamente más adinerada, porque ahora ¿qué es lo que se está recetando? Un recorte del gasto. ¿Y a quién afecta el gasto? Claro. Bueno, a los sectores menos favorecidos. Sí. Sí. No, se lo planteamos inclusive en algún momento en una actividad a un dirigente sindical, por supuesto que no le gustó, ¿verdad? Pero le decíamos que para nosotros era inconcebible pensar en una alianza que no fue formal, fue una alianza informal entre los empresarios y los sindicatos para oponerse a la anterior reforma fiscal. Por supuesto que creemos nosotros que los sindicatos le hicieron el juego a los empresarios, que fueron los grandes ganadores. Ahora, vea qué complicado. Cuando yo no resuelvo el problema fiscal con impuestos, pero necesito seguirme financiando vía déficit y eso aumenta las tasas de interés, eso es un subsidio de todo el mundo a favor de los que no están pagando impuestos. Sí, definitivamente por eso estamos hablando hoy de este tema, porque me parece que es una sensación que tenemos muchos y además probablemente ustedes lo han detectado en sus estudios. Hay mucha tela que cortar y mucho que no se ha hablado en torno a este tema y precisamente por eso estamos hoy aquí en Una Mirada hablando de la situación fiscal en Costa Rica. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos. Cuarto Congreso Universitario. La Universidad Nacional invita a sus docentes, estudiantes y funcionarios administrativos a participar en las actividades previas a la realización del Cuarto Congreso Universitario. Manifieste su opinión sobre la propuesta de reforma al Estatuto Orgánico que se ha elaborado. Acérquese a la comisión y participe en los talleres, foros y actividades convocadas. Ejerza en esta consulta su derecho a la participación y fortalezca la institucionalidad democrática de la Universidad Nacional. Visite nuestro sitio web www.congresouniversitario.una.ac.cr o escriba a la dirección de Facebook Congreso Universitario. Cuarto Congreso Universitario, construyamos la universidad en el siglo XXI. Nos iban a dar la capacitación para prepararnos y deseábamos capacitarnos para llegar a tener algo propio de nosotros, ¿verdad? Bueno, nuestra cooperativa nosotros le pusimos Copefe. ¿Por qué? Porque usted sabe que yo tengo una niña que ahora está en el colegio, ¿verdad? Y siempre pensando en ella, tratando de
de superarme. Y así yo tratando de superarme, muchas también tratando de superarse. El día de mañana otras fueran beneficiadas de eso, de fuera y nuestra misma familia. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAC S.A., hoy con el tema de la situación fiscal en Costa Rica. Quisiera tomar un puntito del segmento anterior. Ustedes hablaban de cultura fiscal. ¿Por qué? Hay naciones que tienen una cultura fiscal muy fuerte e incluso muy estructurada, en que la gente ya lo ve como algo de su diario vivir, el tema de pagar sus impuestos, de hacerlo puntualmente. Y aquí no hemos podido pues desarrollar como, qué sé yo, esa conciencia, ese estilo de vida, por llamarlo de alguna forma. Sí, no, aquí a lo mejor la cultura es al revés. Si Sí. La cultura es ver cómo evado y no pago el impuesto que tengo que pagar, desde las estructuras más altas, ya lo vimos hace algún tiempo, hasta lo más bajo. Es decir, cada uno anda buscando cómo evadir. Lo que es cierto es que también, Maribel, a veces es ingrato pedirle a la gente que pague más impuestos cuando el gasto no es que se traduzca en mejoras. Claro. Yo salgo de mi casa todos los días en la mañana, paso por la misma calle y probablemente me voy en el mismo hueco durante un año seguido. Y yo estoy pagando impuestos, sí, estoy pagando impuestos para que ese hueco lo rellene y ya no irme, pero no sucede eso. Y así pasa con una serie de servicios sociales que probablemente la gente dice, bueno, ¿yo para qué voy a pagar más si no necesariamente se me está retribuyendo ese pago además? Ahora, lo que sucede en naciones más desarrolladas es que efectivamente hay una correspondencia de lo que yo pago en impuestos con el gasto que yo, a nivel de los servicios que yo estoy recibiendo. Yo no estoy diciendo que Costa Rica esté en el último lugar del ranking en términos de eficiencia del gasto, pero yo sí creo que hay que meterse en ese tema. O sea, el tema de la eficiencia del gasto, Luciana, que trabaja ese tema junto con José Pacheco en el programa, obviamente vienen insistiéndonos en que parte de la cultura fiscal es que vos te sientas como consumidor, aquí voy a ser medio neoclásico, como consumidor satisfecho con los servicios que te brinda el Estado a través de la educación, la salud, la seguridad, o sea, que no te asalten a la mitad de la cuadra. Es una serie de elementos que permiten que entonces vos decís, bueno, yo sí voy a pagar puntualmente mis impuestos porque me está retribuyendo ese pago con el servicio. Pero hay que tener cuidado de no caer en un círculo vicioso cuando lo valoramos de esa manera, ¿verdad? Y es ahí en algún momento tenemos que romperlo, porque yo no puedo argumentar que no pago impuestos, no puedo siempre argumentar que no pago impuestos porque no veo las obras, porque entonces el gobierno me va a decir que no hace obras porque no pagamos impuestos. Y empezamos a meternos en un círculo del cual no vamos a salir. Lo cierto es que en esos países también se recauda muchísimo más dinero lo que recaudamos acá en proporción a nuestra producción. En los países desarrollados, por ejemplo, la carga tributaria solo para gastos del gobierno central está en promedio en un 24-25%. Ahora la crisis la ha bajado un poco. Mientras que en Costa Rica, lo que es carga tributaria para gastos del gobierno central, quitando que es cargas sociales para seguridad social, está en un 13%. Y en un 13 contra 24. Ajá, y en América Latina en promedio un 15%. Entonces, pues nosotros estamos muy atrás. Y el problema de eso no es lo que signifique recaudar más contra nuestra capacidad de desarrollarnos. Es que esos recursos se utilizan para hacer cosas y ellos hacen más cosas que las que podemos hacer nosotros, pero la gente también está más dispuesta entonces a responder a sus obligaciones. Y que por supuesto no es un proceso de un momento a otro, o sea, no, de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso como la educación vial, la educación ambiental. Vea qué interesante, en el siglo XVI o XVII en Inglaterra, en el pasado, bueno, no existía el impuesto de renta y los ingleses siempre han sido pioneros en eso, establecían un impuesto al valor de las propiedades para poder recaudar en función de la capacidad de la riqueza que tuviera la gente. Entonces, una forma de medirlas cuando empiezan a crecer las ciudades era la cantidad de ventanas que tenían las casas. Y entonces empezaron a aparecer casas sin ventanas. En los 60 también en el Reino Unido empiezan a tratar de cobrarle a los vehículos un impuesto, también para reflejar un poco la capacidad de pago de la gente, y para diferenciar los de vehículos que se usaban para trabajar contra los de uso personal. Entonces, a aquellos vehículos que no tenían ventanas, ventanas de vidrio, se les dejó de cobrar impuestos y empezaron a aparecer un montón de vehículos sin ventanas de vidrio.
Entonces, la gente siempre hace el intento de evadir de alguna manera el pago de impuestos. Eso es un juego de gato y ratón, pero tenemos que entender que cuando se hace de manera muy amplia, pues los perjudicados igualmente vamos a ser nosotros mismos. Claro, porque tal vez la gente no visualiza, por eso que usted decía, ¿verdad? O sea, yo pago los impuestos y no se hacen las obras, pero no necesariamente todas esas obras las vamos a hacer evidentes en nuestra comunidad, ¿verdad? Hay servicios de salud, escuelas, grandes obras de infraestructura que se hacen con ese dinero. Entonces hay un riesgo grande si la gente no paga sus impuestos, de que esto se traduce necesariamente en un desmejoramiento de las condiciones de la ciudadanía y del país. Ve, el caso, ¿quién niega la necesidad de que pasemos a un 8% del PIB para la educación? Nadie. Sí. Que para nosotros es fundamental. Y obviamente eso tiene que ir aparejado con una educación de más nivel, con mayor cobertura, con mayor exigencia académica. Cuando yo empiezo ese proceso, y probablemente la mayoría, y creo que es un 93% de la gente que estudia en colegio público en este país, se da cuenta de que efectivamente, bueno, no solo nació en un hospital público, sino que fue educación pública. O sea, yo tendría que suponer que de por sí ya la gente tiene una conciencia de pago de impuestos, pero pareciera ser que no, o sea, no es esa la práctica, sino que al contrario lo que hace es evadir. Ahora, pero también quisiera meter un elemento que para mí es importante, como que no se vale plantear que si yo no corrijo el tema de la evasión, no puedo hablar de reforma fiscal, ¿verdad? Porque entonces... No son condicionantes una de la otra, ¿no? Que es una de las tesis que hacen, que hace poco se lanzan en relación al tema. ¿Y por qué? Bueno, porque probablemente la evasión es un proceso de por sí que va a llevar tiempo. Y probablemente las necesidades no necesariamente tienen ese mismo ritmo en términos de lo que reivindican para su atención. De tal suerte que la evasión hay que corregirla, tiene que haber transparencia fiscal, ya hay proyectos aprobados en la Asamblea Legislativa en relación a ese tema, pero nosotros seguimos insistiendo en el tema de la reforma fiscal integral. Y acuérdense de mí, los que están acá, que ese va a ser uno de los temas fundamentales de la próxima campaña política de este país. Sí, y va a ser uno de los temas fundamentales del próximo gobierno. Probablemente va a llegar bajo el brazo con una propuesta de reforma fiscal. Que además tienen que evitar caer en soluciones fáciles, porque el tema de la evasión se ha usado como el mecanismo de solución fácil. No, vaya, que lo plantearon ahora en un comentario las personas, resuelvan el problema de la evasión antes de hablar de impuestos. El problema es que yo no puedo arreglar el techo de la casa si las bases están malas. Claro. Y los fundamentos de nuestro sistema tributario son las leyes de impuestos. Y nuestras bases impositivas son pequeñas, anticuadas y ya no responden a la realidad económica de este país. Entonces tenemos que ir a cambiar las bases para poder hacer un esfuerzo para mejorar la estructura superior. Ya se hizo algo por ese lado, como planteaba Francisco, pero no podemos esperar un milagro de eso. O sea, esos proyectos que se aprobaron, que alguna gente apostó mucho a ellos y genial, que ojalá pues ayuden, no van a ayudarnos a resolver este problema de forma definitiva. O sea, no van a resolverlo de forma definitiva. Son una ayuda, pero no son una solución. Y tampoco se vale, al igual que el tema de la evasión, tampoco se vale decir, bueno, que ahora lo que hay que esperar es que la economía crezca. Porque vea lo que está pasando. Usted hizo referencia al programa macroeconómico. ¿Qué es lo que está pasando? Que están creciendo aquellas empresas y el IMAE, que es el que me refleja eso, aquellas empresas que no necesariamente contribuyen al fisco. Entonces sigo atrapado, porque efectivamente alguien dice, bueno, la economía crece, pero crece sobre la base de las empresas intensivas en capital, o sea, no me generan más empleo, y que además tienen algún nivel de exoneración. Sí, precisamente los estudios que ustedes realizan son fundamentales en lograr, ¿verdad?, ese cambio integral en esta materia que requerimos en la sociedad. Así lo comentó Una Mirada el señor Carlos Conejo, quien fue el primer coordinador del programa de estudios fiscales, para quien es muy importante analizar estos temas en el seno universitario para lograr profundidad, credibilidad y sobre todo imparcialidad en las propuestas que se obtengan. Este proyecto se creó hace aproximadamente 3 años y es un tema muy importante porque las finanzas públicas hay que verlas de una manera integral y con una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque en el tema de las finanzas públicas es donde confluyen los intereses de los distintos sectores, ¿verdad? Los grupos de presión se expresan en la estructura tributaria y a veces se hace muy precisamente en esa forma, de presión.
Y es importante tener una visión, como decía, más integral y de largo plazo. Y ahí nos pareció que era importante que la universidad jugara un rol significativo. Y ahí es muy conveniente trabajar, digamos, de la mano, coordinadamente con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que es el ente pues, encargado de manejar esta estructura. Y con entes más allá, como la Contraloría, que también está encargada del control, e incluso con la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Para que las propuestas que lleguen ahí no sean, digamos, al calor del corto plazo o al calor de algunos grupos, sino con un análisis más profundo, más integral, más independiente. Estar un poco aparte de las presiones sectoriales que siempre van a estar, ¿verdad? Pero poder tener un hilo conductor más científico, más técnico, con más profundidad y con más visión de largo plazo. Eso me parece que es la riqueza de que un proyecto de estos pueda impulsarse a partir de un ente externo como son las universidades. Bueno, como don Carlos expuso, definitivamente el tema de los grupos y las presiones que puedan haber en un tema como este, por supuesto, para lograr lo que más me convenga, pues es muy importante de analizar porque definitivamente la estabilidad de un país pues no debería depender de a quién le beneficia o no que las cosas se den así o asá. ¿No es así, Luisiana? Sí, la ventaja, digamos, de estar desde este lado académico es bonito porque vos das una percepción y tenés que ampliar el concepto y también dar el ejemplo. Claro. Entonces eso es lo que nos ha favorecido mucho como proyecto, porque incluso don Francisco y anteriormente don Carlos, eso es lo que siempre han tratado, de que siempre, además del concepto, partas del ejemplo para que la persona sea más fácil de entender la dinámica en la que nosotros hemos trabajado. Por la parte de las presiones, pues siempre hemos tratado de mantener mantener siempre una posición clara ante cualquier medio. Y digamos, no tener favoritismos, ¿verdad? Sino realmente decir las cosas como son y un poco más explicarlo al público tal y mostrar la necesidad de que es necesario. Es un tema importante y necesario. En la ecuación, nosotros no resolvimos el problema de los ingresos. Sí. Entonces, estamos resolviendo la ecuación como reduciendo gastos. Esa era mi siguiente pregunta, si se vale hacer eso. ¿Y cuál es la situación actual? O sea, es el tema de los salarios. Es un poco alarmante porque, digamos, actualmente nosotros, José Pacheco y yo, estamos en proceso de un estudio de que realizamos con todo lo que es la parte del gobierno central. Entonces tomamos el periodo desde el 2002 hasta el 2010, un poco para analizar todas esas tendencias de lo que es gobierno central. Gobierno central equivale a todo lo que son ministerios, asamblea legislativa, todos los órganos del gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? En el análisis vemos que el gobierno central ha crecido, el porcentaje del gasto, un 31.4 al 2010. O sea, situación que es muy alarmante. Digamos, de 10 colones, cada 4 colones son aportados por lo que es la parte del gobierno central. Pero, ¿qué pasa? Atrás de este porcentaje vienen las instituciones descentralizadas no empresariales. ¿Cuáles son esas instituciones? Lo que es la parte del patronato, la Caja Costarricense de Seguro Social, que está ahí y que está tendiendo a subir por encima del gobierno central. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que esas instituciones están creciendo no por la parte de que lo que está presionando es la parte del gasto corriente, no el gasto de capital. Entonces, ¿qué es lo que te dice la evidencia empírica? Si estás contrayendo gasto corriente, pues entonces se está, por decirlo así, estrujando o achicando más lo que es la parte del gasto corriente, gasto de capital. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, de cada 4 aportás, de cada 10 aportás 4 en lo que es gobierno central. ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno central? ¿Qué es lo que está aumentando? La parte de remuneraciones y salarios, que está disminuyendo, la parte de intereses. En las instituciones descentralizadas no empresariales, ¿qué es lo que está pasando? Está aumentando las remuneraciones salariales y está bajando lo que son la parte de salarios y remuneraciones, incentivos. Es lo que está bajando en esa parte. Claro, pero si te pones a ver es el componente salarial, es decir, como que vas a recortar el gasto, pero hay un inflexible ahí para seguir recortando, que es el tema salarial. Y cuando hablas del tema salarial, ahora sí empezás a afectar a un montón de gente, porque es el problema de la reproducción familiar, ¿verdad? ¿Y por qué te digo hay inflexibilidad? Porque efectivamente hay jurisprudencia laboral que te permite que no puedas seguir bajando la cosa. Por eso es que tiene sentido ahora el proyecto de salario único y toda la discusión que hay sobre el derecho de huelga. Bueno, ¿por qué? Porque no aumentamos los ingresos, entonces hay que recortar los gastos, pero tener inflexibilidad salarial como un elemento fundamental. Sí, pero además la pregunta que nosotros nos hemos hecho, y a raíz del estudio que los compañeros han estado haciendo, es
paga el gobierno central salarios muy altos como para uno ponerse a pensar en necesidad de recortarlos. Y la verdad es que no es así. ¿No? Entonces, ¿a qué nos arriesgamos? A que si el gobierno no paga salarios que sean competitivos, muchos profesionales buenos van a escapar, salir del gobierno y terminar trabajando en el sector privado. Y ya ha pasado. Sí. Yo, tuve una experiencia de trabajo en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio tuvo un problema enorme en algún momento porque tenía áreas donde se gastaba en capacitación de personal, en formación, y la rotación de personal era altísima. Porque competían con el ministerio los bancos, los asesores tributarios y un montón de gente que pagaba salarios que eran 3, 4 veces mayores que los del ministerio. Y eso es un problema que vive el gobierno todos los días. Entonces, cuando se ajustan los salarios, se incrementa el gasto, un gasto que, como decían los compañeros, es muy inflexible, ya no lo se puede recortar y eso nos abre otra vez más la brecha. Pero como señalaba, además de como señalaba Luisiana, donde sube el gasto corriente, no se hace gasto capital, o sea, no se está invirtiendo. Y no invertir es condenar a este país a crecer menos en los próximos años. Entonces, el problema de no invertir va a significar para los costarricenses de años posteriores y de las décadas venideras un país con menos capacidad para producir. Entonces nos estamos condenando a no salir, o sea, a quedarnos ahí encerrados en ese subdesarrollo en el que estamos metidos. Y eso tenemos que resolverlo pronto. Sí, y tal vez por eso el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales hizo un llamado, una señal de alerta en abril pasado, indicando que Costa Rica es el único país de Centroamérica que no ha hecho una reforma fiscal tras la crisis económica de 2008. Y sobre todo haciendo un énfasis en que esto es sumamente riesgoso por las implicaciones que esto puede tener para el país y, como usted decía, para la gente. Sí, nosotros siempre hacemos un símil con lo que pasó en Nicoya, que lo ha pronosticado nuestro buen amigo y compañero de la Universidad, Marino Proti, con una rigurosidad científica importantísima, que eso hay que destacarlo. Bueno, en este tema, si no es igual, es parecido. Estamos hablando de que los ingresos no aumentan, que los gastos no podemos disminuirlo, que la salida está haciendo la deuda, y ese es un tema que tenemos que hablar en su momento, que es el famoso proyecto de eurobonos, que fue una salida, un paliativo colateral, pero que no es una solución ni sostenible ni de largo plazo, de tal suerte que estamos con un conteo regresivo a una situación complicada en el ámbito fiscal. Es más, sin querer ser alarmistas, pero que no lo fue Marino en su momento, pero sí fue muy enfático en lo que decía, si para las próximas elecciones, que ya inclusive nosotros estamos pensando en hacer un ejercicio para obligar a la gente a revelar cuál va a ser sus planes en la parte fiscal, exactamente. Si en las próximas elecciones los candidatos se dedican a plantear las mismas promesas de siempre u otras que impliquen gasto y no le dicen a la gente de dónde va a salir el dinero para poder hacer eso, van a estar diciendo un montón de cosas sin sentido, porque el próximo gobierno va a arrancar con un déficit creciente, con una deuda creciente y necesariamente tiene que hacer una reforma, ya sea un recorte muy complicado de gasto que probablemente va a tener que hacer cosas que este país no ha hecho en el pasado, pensar en echar gente y ese tipo de cosas, o hacer lo que nosotros hemos señalado varias veces que tenemos que hacer, y es pensar en cobrar impuestos acorde con lo que nosotros queremos hacer, con nuestras aspiraciones de desarrollo. Y eso es lo que nosotros no queremos dejar pasar. Los compañeros del ICEF en Guatemala en su momento hicieron un ejercicio similar. Nosotros ya tenemos tiempo, ahora tenemos suficiente tiempo para prever eso y empezar a prepararnos, y es agarrar los planes de gobierno de los partidos políticos el año que viene, costearlos, decir cuánto significa todas esas promesas en términos de dinero y que nos digan ahora sí, exactamente, de dónde se va a financiar todo eso que están planteando en el programa, porque si no, entonces van a empezar a hacer promesas al aire. Sí, definitivamente la gente debería volverse un poquito más exigente en ese tema, porque como vimos en el sondeo, bueno, es un sondeo pequeño, pero la gente maneja el tema de los impuestos y tiene como claro, ¿verdad?, el problema que tenemos. Claro, no tenemos una cultura fiscal sobre lo otro, que nos involucra y nos toca el bolsillo a todos, pero sí, tal vez es un tema al que tenemos que empezar a ponerle más atención en campaña electoral y fuera de ella. Claro, porque lo que es cierto es que cuando hablamos del tema fiscal estamos hablando de la sociedad que queremos. Claro. Si le meto plata de educación o no le meto plata de educación, si le meto seguridad, si le meto salud, si le meto justicia. Es decir, como que yo voy a moldear hoy lo que quiero como sociedad en los próximos 20 y cuidado no más años. Eso es lo que nosotros queremos plantear y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Cuando hablamos del tema fiscal no hablamos de una
relación ingresos y gastos, nada más. Estamos hablando de la sociedad que queremos construir. Bueno, y precisamente de eso vamos a hablar en el tercer bloque de Una Mirada, pero ahorita vamos a ir a una pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos. Empecé con 50 metros cuadrados y ya lleva cerca de 70, 80 metros cuadrados. Quiere decir que sí voy progresando, sí voy necesitando, voy ampliándolo, voy sembrando más productos, porque empecé solo con lechuga. Ahora tengo mostaza, apio, culantro, chile. Sería crearlo, hacerlo más amplio y mantener un par de empleaditos para que cuando ya yo no pueda ir a jalarle el agua ahí, qué sé yo qué, y entonces ya el empleado haga el trabajo y siempre vivir de ello. Cuarto Congreso Universitario. La Universidad Nacional invita a sus docentes, estudiantes y funcionarios administrativos a participar en las actividades previas a la realización del Cuarto Congreso Universitario. Manifieste su opinión sobre la propuesta de reforma al Estatuto Orgánico que se ha elaborado. Acérquese a la comisión y participe en los talleres, foros y actividades convocadas. Ejerza en esta consulta su derecho a la participación y fortalezca la institucionalidad democrática de la Universidad Nacional. Visite nuestro sitio web www.congresouniversitario.una.ac.cr o escriba a la dirección de Facebook Congreso Universitario. Cuarto Congreso Universitario, construyamos la universidad en el siglo XXI. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAC S.A., hoy con el tema de estudios fiscales en Costa Rica, que es lo que realiza el programa de estudios fiscales en torno a la situación fiscal en Costa Rica. Antes de que entremos a hablar de esa propuesta que ustedes mencionaban en el segmento anterior, de las cosas que ustedes ya han, a través de sus estudios, visto que se pueden hacer en el país para rescatarnos de una vez de esta situación fiscal que tenemos, me gustaría que hablemos un poquito sobre el programa de estudios fiscales. ¿Cuál fue el motivo de su fundación y más o menos en cuáles son las áreas en las que están trabajando? Esta es una vieja idea, Maribel, y ellos lo conocen, que nació en la escuela hace muchos años, cuando don Guillermo Zúñiga, posterior ministro de Hacienda de este país, cuando éramos jóvenes profesores, empezamos a plantear la necesidad de montar un instituto de estudios fiscales en la Escuela de Economía. La idea no fructificó, pero sí quedó ahí en los archivos y se retomó hace 3 años, como bien lo dijo don Carlos Conejo. A partir de ahí, pues con un grupo muy joven, como usted puede ver, faltan 3 compañeros más que muy jóvenes también, empezamos con la idea de moldear el programa con yo diría 3 elementos fundamentales a nivel de investigación, que es el tema de los ingresos, el tema de las reformas tributarias, lo que hay que hacer en ese ámbito, lo que no se está haciendo, el tema del gasto, que es el tema de la eficiencia del gasto, yo diría un elemento fundamental, porque aquí hay un mito de que el problema fiscal fue creado por un aumento de los gastos, nosotros creemos que no, que es por ausencia de ingresos, claro. El tema de la deuda, de la sostenibilidad, el tema fiscal a través del problema de la deuda. Entonces yo diría que esos fueron los 3 pilares fundamentales. Se intentó meter uno que tiene que ver con las finanzas locales, más municipales, que tiene que ver con el desarrollo local, lo más vivencial de la gente. Ahí va a haber un resultado importante. Tuvimos una primera experiencia con el Ministerio de Hacienda, con un estudio yo creo que fue pionero en Costa Rica, que es sobre el gasto tributario. El gasto tributario es lo que deja de percibir el fisco por tratamientos diferenciados en los diferentes sectores, llámese exoneraciones o una serie de regímenes que existen. Eso nunca se había medido. Nosotros empezamos a medirlo con el Ministerio de Hacienda, don Álvaro Ramos hizo relación en su corta participación en este programa y efectivamente fue muy exitoso, es un documento
punto de partida pionero, la Escuela de Economía de la UNA quedó como el que lo hizo, junto con Hacienda, obviamente, los técnicos de Hacienda nos ayudaron muchísimo, pero es un documento ahí que además demostró la posibilidad de que podemos trabajar con el gobierno junto a algunos temas. Sí, precisamente ahora que usted mencionaba a don Álvaro Ramos, quien es viceministro de Hacienda, él conversó con Una Mirada y aseguró que el trabajo que ha realizado con el programa de estudios fiscales de la Universidad Nacional les ha permitido descubrir información muy valiosa, nunca antes analizada, y por esto desean continuar con nuevos estudios sobre las finanzas del Estado. Desde hace un año y medio en el Ministerio de Hacienda hemos venido trabajando muy fuerte el retomar ciertos estudios que sobre todo ha habido una demanda social por producirlos. Por ejemplo, estudios de evasión, estudios de las exoneraciones, estudios de en general el impacto que tienen sobre la sociedad los proyectos fiscales. Para reforzar la capacidad interna del Ministerio de elaborar estos estudios, se le pidió ayuda a la UNA, específicamente al programa de estudios fiscales, y ellos muy gentilmente colaboraron con nosotros a lo largo de varios meses. El resultado fue el estudio de gastos tributarios, el primero que se había hecho, digamos, en la historia reciente de Costa Rica, y en ese obtuvimos el resultado de que el gasto tributario, es decir, las exoneraciones, las exenciones, ese tipo de medidas, representan casi 6% del PIB, 5.8% para ser más preciso, del Producto Interno Bruto. Y entonces así fuimos identificando también cuáles son, porque tal vez muchas personas piensan que lo más importante son, por decir algo, no sé, las zonas francas o una cosa así, pero las zonas francas, por ejemplo, resultaron ser 0.7% del PIB. Y lo que es realmente muy grande son las exoneraciones por concepto de canasta tributaria, la canasta exenta. Esa es una exención muy grande. Entonces, cuando la gente habla, eliminemos las exoneraciones, un momentito, ¿usted quiere que eliminemos la canasta básica? Bueno, entonces ese tipo de argumentación ahora la podemos fundamentar mucho mejor gracias a este estudio que se hizo con la Universidad Nacional. Definitivamente información muy valiosa que puede ayudar en este proceso de cambio que ya no puede esperar más en Costa Rica. Sí. Adelante, Fernando. No, que vea qué interesante lo que Álvaro señalaba. La gran mayoría de los impuestos que no se pagan en este país, exonerados, ¿verdad? No por evasión, son impuestos o son recursos que provienen del impuesto sobre las ventas. Y la gran mayoría de esos recursos son por la parte del impuesto que se decidió no cobrar, efectivamente, como lo señalaba, en el caso de los bienes de la canasta alimentaria, pero la gran mayoría está en el lado de los servicios. Y Costa Rica es un país que conforme su sociedad se va desarrollando y el consumo de la gente se hace un poco más sofisticado, consumimos más servicios. Y son servicios muy diferenciados en el tiempo, contratamos más servicios profesionales, más servicios de recreación, más servicios inclusive privados de salud y educación, que ahora hay mucho más de eso en el pasado. Inclusive ya tenemos varios hospitales privados, varios centros privados de educación, montones de centros privados de educación. Y entonces, cuando nosotros pensamos en lo que dejamos de recaudar, pues es que estamos dejando de reflejar con nuestros impuestos la realidad de hoy del país. El impuesto de venta se aprobó en 1982, una realidad de Costa Rica muy diferente a la de hoy. Y ya va siendo hora de actualizar el abordaje de los impuestos precisamente para reflejar ese cambio histórico. Y el otro elemento, nosotros hicimos un estudio también vinculando ingreso per cápita con carga tributaria. Y obviamente nos mostró cosas muy interesantes. El ingreso per cápita de hace algunos años era mucho menor y la carga tributaria era mayor, es decir, que pagábamos más impuestos. Hoy creo que el ingreso per cápita es mayor y pagamos menos carga tributaria, pero con el siguiente agravante, Maribel, que en el último censo se evidenció que éramos 350.000 menos. Yo no sé si usted se percató de eso. Además hay una subvaloración del PIB, que eso puede de una u otra forma distorsionar muchas de las cosas que hemos estado afirmando con los datos viejos. De tal suerte que yo creo que el ingreso per cápita nos puede permitir pagar más impuestos. Puede ser doloroso, que a nadie le guste pagar impuestos, como lo planteaban en el sondeo, pero lo que es cierto es que
hay evidencias empíricas que uno ve cotidianamente que me permite decir, bueno, es que este país puede pagar más impuestos de los que paga. Sí. De la experiencia que ustedes han tenido con toda la investigación que han realizado en los últimos años y el trabajo con diferentes grupos asociados con este tema, ¿cuáles considerarían ustedes que deberían ser los pilares fundamentales de esa reforma tributaria que definitivamente ya no puede esperar más en este país? Bueno, lo primero y lo más importante y lo que más nos diferencia de países desarrollados es, bueno, uno, el impuesto de renta, y dentro del impuesto de renta, la renta de las personas. El impuesto de renta tiene básicamente 3 pilares: el impuesto a la renta de las personas jurídicas, el impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto a las ganancias o las rentas del capital, como por ejemplo los ahorros y los valores crecientes de las propiedades, etc. Resulta que en Costa Rica nosotros tenemos un impuesto de renta de las empresas con una tasa que se cobra en muchos países. Tenemos un impuesto a la renta de las personas que está muy concentrado en los salarios y tenemos además un impuesto a la renta del capital prácticamente inexistente. Entonces, las personas, ya sea por su trabajo asalariado, bueno, los asalariados pagan un poco más, pero ya sea por su trabajo profesional en muchos casos, o porque poseen capital y esto les genera algún ingreso, prácticamente no pagan. En países desarrollados, la renta de las personas aporta más o menos un 9% del Producto Interno Bruto en ingresos, mientras que en el caso nuestro apenas sobrepasa un 1%. Nosotros estamos muy rezagados en esa materia. Entonces, lo primero que hay que hacer es concentrar la propuesta de una reforma en una reforma del impuesto de renta. Actualizarlo es de las cosas más urgentes que hay que hacer, porque además tiene muchísimos huecos, tiene muchísimas áreas grises. Cuando uno deja un espacio en el impuesto como el de renta sin cobrar, la gente lo aprovecha para evadir. Entonces, cuando hablamos de querer combatir la evasión, que es una cosa en la que todos coincidimos, una de las cosas que nos genera más efectos precisamente sobre la evasión es cerrar esos huecos. Y claro, eso significa cobrar sobre algunas actividades que hoy no se cobran. Y sobre el tema de la cultura, me imagino que también hay mucho que trabajar, ¿no es así, Luisina? También, pero sin duda ahora el énfasis del gobierno que le ha dado mucho es a la parte del gasto, específicamente en materia salarial. ¿Por qué? Porque realmente, digamos, hay 3 organismos, 3 ministerios que acaparan el 65% de lo que es el gasto del gobierno central, que sería la parte del Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia y la parte del Ministerio de Seguridad. Esos acaparan cerca del 65%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí hay un factor de que se han venido notando con el estudio que se lanzó el Mideplan, de que es el resumen, es como una parte de ver la parte de remuneraciones y salarios, donde se muestra todo, digamos, cuadros detallados de cómo se puede vincular la parte de remuneraciones y salarios. Eso es un problema porque, digamos, cuando usted trabaja en la parte del sector público, ¿verdad?, existe la parte de dedicación exclusiva, la parte de... Los pluses que llaman. Ajá, exactamente, la parte de... carrera académica, ¿verdad?, anualidades. Entonces, todo eso te va encasillando lo que es la parte salarial. Y ha llegado el punto en que la base, el componente salarial, la base, ha crecido igual que la parte de incentivos. Entonces, realmente, ¿qué me está generando más? ¿La parte de incentivos o la parte de salarios? Llega el momento en donde decía Fernando anteriormente de que tengo una persona que gana muchísimo más que otra, ocupando el mismo puesto. ¿Por qué gana más? Porque tiene mayor tiempo en anualidades, si realiza la misma función que otra. Entonces es un problema que hay que ir viendo y es como por donde un poco el gobierno se ha ido últimamente en ese tema salarial. Francisco, tal vez su conclusión, porque ya se nos acabó el tiempo y me gustaría... Bueno, mi conclusión es que este es un tema recurrente. Hoy está calladito por el tema de los proyectos de eurobonos, la deuda, que no lo discutimos aquí, pero es otro tema fascinante, porque tiene que ver con el tipo de cambio, tiene que ver con la inflación, porque va a afectar. Pero lo que es cierto es que el llamado de atención que hacemos nosotros es que tenemos que buscar una suerte de consenso nacional que tenga como direccionalidad muy clara la necesidad de una reforma fiscal. Y en la que todos aportemos. Sí. Todos aportemos. No podemos partir de excepciones. La idea que le da progresividad a esto es que algunos paguen más que otros, pero sin que ninguno se quede afuera. Ahora, si una persona desea más información sobre el programa de estudios fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, ¿dónde puede acudir? Bueno, la Escuela de Economía tiene una página
yo no recuerdo en este momento cuál es, pero... Bueno, se puede entrar a través de la página de la universidad. Ahí están, sí, www.una.ac.cr. Escuela de Economía, y ahí están en el portal, creo que los 6 trabajos que hemos finalizado. Hay un trabajo interesantísimo que hicimos sobre seguridad, que en algún momento podríamos comentar, porque tiene que ver con el problema del gasto. ¿Y cuál correo electrónico? La Escuela de Economía... s1@una.ac.cr. Muy bien, pues esperamos que muchas personas se acerquen para que colaboren en esta construcción que están haciendo ustedes, ¿verdad?, de realmente trabajar este tema de la reforma fiscal en Costa Rica de una manera integral que nos beneficie a todos y todas para seguir construyendo pues el país que queremos. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos en Una Mirada y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Los esperamos la próxima semana con otro interesante tema aquí en Una Mirada. Hasta pronto.